días, soy Aura Bracho y en esta oportunidad les estaré hablando del hombre que calculaba del capítulo del 14 al 19. En el capítulo 14, mientras esperaba al jefe Nureddin, que había ido a buscar al calígrafo que había escrito 504 palabras, entran a la sala 5 músicos egipcios que tocan con gran sentimiento melodías árabes. Seguidamente entran 2 bailarinas que están vestidas, pintadas y adornadas iguales. Y el jefe, el califa, le dice a Beremis: ¿has visto mis hermosas Abdhamid? Son hermanas gemelas, ella es Iklina y ella es Tabetza. Valen un tesoro y no ha existido persona que con seguridad las distinga la una de la otra. Entonces Beremis le dice al califa: son realmente irresistibles, son una creación de Dios, pero que no era difícil distinguir a Iklina de Tabetza, ya que las costureras no habían acatado vuestras órdenes. Dice: Iklina tiene en sus vestidos 312 franjas, mientras que Tabetza tiene 309. Y esta diferencia de estas 3 franjas son suficientes para evitar la confusión. Entonces el rey mandó a parar el baile de una sola palmada y mandó a llamar a un hakim, el cual le hace contar las franjas de los vestidos, el cual confirma lo que había dicho Beremis. Entonces el califa le dice al visir Lezid que el calculista no solamente era un poeta, sino que era realmente un prodigio. Pero en la sala había un visir que se llamaba Naum, el cual era un hombre malo, era un hombre envidioso que quería desprestigiar a Beremis, y le dice al califa que darían muy mal servicio de su parte si los calculistas se interesaran en observar cosas tan pueriles y sin utilidad práctica alguna. ¿De qué nos puede importar si los números tienen relaciones entre sí? Si los versos que nos engrandece tienen 220 palabras o 284 palabras, que si las bailarinas tienen 312 franjas en su vestido o 309 o 1000 franjas, dice: todo esto es ridículo y de poco interés para los hombres que cultivan belleza y arte. Entonces Beremis dice que hay un pequeño engaño de vuestra parte y yo lo puedo esclarecer. Entonces el califa le dice: a ver, Beremis, esclarece y oriéntanos con tus palabras. Y Beremis le dice que cuando los calculistas efectúan sus cálculos o buscan resultados entre los números, no lo hacen de forma utilitaria, que cultivar la ciencia por utilidad práctica inmediata es desvirtuar el alma de la propia ciencia, que la matemática es, en fin, una verdad que eleva el espíritu, así como lo hacen las contemplaciones. En el capítulo 15, Nureddin, que había ido a buscar al calígrafo, no lo consiguió. Entonces le preguntó a un viejo imán que él cuidaba del templo, y dijo que él se había ido a una caravana de vendedores de alfombra y que él no acostumbraba a dejar su morada. Entonces Nureddin creyó conveniente entrar a su casa a ver si había un rastro de dónde se había ido, y lo que consiguió fue una caja numérica y un tablero de ajedrez. Él se los lleva para que los dignos ulemas pudieran examinarlo. Y el califa le dice a Beremis que lo examinara con mucha atención, el cual Beremis dijo que el cuadro numérico era un cuadro mágico. Se llamaba así, cuadro mágico. Y dice: si dividimos este cuadro en varias casillas de 4, 9, 16 casillas y colocamos un número entero en cada una, el resultado de las mismas sumas, si los resultados se haya diagonal, lineal o en columna, den el mismo resultado en variable, esto se llamaría constante. En el capítulo 16, Beremis cuenta la historia del tablero de ajedrez, y comienza que vivía en el reino de la India un rey que se llamaba Landava, el cual era un rey muy rico y muy generoso, pero que estaba amargado porque las guerras habían arrebatado la vida de su hijo. En esa guerra el príncipe Abdhamid dio su vida por el prestigio de su dinastía y para salvar la posición de los suyos. El rey quedó muy triste de eso y se encerró en su palacio de Andhra, en donde allí no recibía visita y solamente salía para cosas muy importantes. Entonces
llegó el joven Laur que inventó el tablero de ajedrez y se lo quería presentar, pero él nunca lo había aceptado. Entonces un día llegó el rey y se dignó a recibir a Laur César, y entonces los visir lo interrogaron, le dijeron que quién era, de dónde venía y qué quería con el rey y señor de las provincias de Taligana. Entonces le dice que se llama Laur César, que vivía en la aldea de Namir, a 30 días de marcha de esa hermosa ciudad, y que a su rincón había llegado la noticia de que el rey había quedado muy triste porque las guerras habían acabado con la razón de su existencia por la muerte de su hijo. Entonces él dio a conocer lo que era el tablero de ajedrez, les explicó que tenía 64 casillas entre negras y blancas y que tenía una serie de piezas las cuales no eran colocadas arbitrariamente, y les dijo cómo era la función de cada una de ellas. El rey quedó muy contento de todo esto, ¿verdad? Y lo quiso recompensar dándole el cargo como el primer visir. En el capítulo 17, ¿verdad? A partir del día celebra, o sea, el día que se encontraron ellos allí, la vida de estos dos jóvenes cambiaron. Llegaban a la posada, a su morada, llegaban personas de todas partes a que Beremis a consultar con Beremis, que Beremis los orientara, que Beremis les explicara, y Beremis lo hacía de una forma muy bondadosa y generosa. Cuando estas personas querían pagarle, él decía que no, pero cuando un rey, un jeque que insistía en pagarle, agarraba esas monedas de dinero y las repartía entre los más pobres. Pero una vez vino un jeque, un mercader, que venía a consultar a Jeremías porque su socio estaba muy descontento con su socio, porque su socio era llamado chacal inmundo, en fin. Entonces Jeremías le dice que no tomara las cosas que no tomara las cosas de una forma muy drástica, que primero había que consultar las cuentas, el cual Jeremías lo hizo pacientemente, y vamos a ver que el resultado desvirtuó lo que se había dicho de su socio. Entonces este mercader quedó muy contento de las consultas de Jeremías y lo llevó de paseo a un café. Donde había un narrador de historia, el cual acataba toda la atención porque las historias las contaba como si se tratase de él. Pero este historiador le dio la bienvenida a Jeremías y les puso un problema el cual nunca se había resuelto, y le dijo que en el campo de Damasca había un campesino que tenía 3 hijas, las cuales eran muy inteligentes, y que el cali de allí dijo que ya estaba obstinado, cansado de que él dijera que sus hijas eran muy inteligentes. Entonces les puso un problema. De que vendieran 90 manzanas al mismo y que ellas obtuvieran la misma cantidad. A Fátima le dio 50 manzanas, a Kunda le dio 30, a Chía le dio 10 manzanas, la cual todas la vendieron al mercado y obtuvieron el mismo resultado. Entonces Reveri me dice que el resultado fue el siguiente: Fátima vendió 7 manzanas, ¿verdad?, por un dinar, la cual vendió las 49 manzanas por 7 dinares, la cual le quedaban 3 manzanas. Y Kunda vendió 28 manzanas por 4 dinares, la cual le quedaron 2 manzanas. Y Chía vendió 7 manzanas por un dinar, el cual le quedaban 3 manzanas. Entonces las manzanas sobrantes las vendieron al mismo precio que las vendió su hermana, la primera manzana. Como a Fátima le habían quedado 3 manzanas, ella la vendió en 3 dinares, más 7 dinares que había vendido las otras 49 fueron 10 dinares. Y Kunda, que le habían quedado 2 manzanas, las vendió igual que su hermana a 3 dinares cada una, que vendrían siendo 6 dinares. Y 4 dinares que había vendido por las otras 28 serían 10 dinares. Y Chía, que le habían quedado 7 manzanas, que había vendido 7 manzanas por un dinar, le quedaban 3 manzanas, las cuales las vendió igual
a 3 dinares cada uno, que hicieron 9 más un dinar de las otras 7 que había vendido serían 10. Y todas obtuvieron el mismo resultado de la cantidad. Entonces el narrador le dijo que el Beremis era realmente prodigioso, que realmente era, era muy inteligente. Entonces lo llevaron lo acompañaron y lo llevaron hasta su posada. En el capítulo 18, al día siguiente, llegó un sirviente de origen egipcio del poeta Lecid con una carta de que ellos solicitando de que ellos tenían que ir al castillo. Cuando llegaron al castillo se encontraron con un extranjero. Este era el príncipe Cruci, que estaba allí para que Beremy le explicara el por qué los árboles habían contribuido con las matemáticas. Entonces comienza a Beremy a hablarle de que la historia de las matemáticas y por qué Pitágoras porque Pitágoras fue el que descubrió cómo el área de un cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados, a la suma del área de los cuadrados. En el capítulo 19, después de esta historia, ¿verdad?, que del príncipe Cruci, él puso un problema a Beremy y le habló sobre 3 marineros que habían salvado su vida con su valentía y habían salvado su vida y habían salvado también al barco. Entonces el capitán les ofreció, los iba a recompensar con una cantidad de dinero, pero al día siguiente. Entonces una cantidad de dinero que era más de 200, pero menor de 300. Entonces en la madrugada, en la noche, viene el primer marinero y revisa, cuenta la cantidad y ve que sobra una moneda y la lanza al mar. El segundo marinero hace lo mismo y ve que le sobra una moneda y la lanza al mar. El tercer marinero hace lo mismo y le sobra una moneda y la lanza al mar. Al día siguiente el capitán se levanta y cuenta todas las cantidades de dinero y ve que sobra una moneda y se la guarda. Entonces Beremy dice que la cantidad que dio de todo esto es 241, la cantidad era de 241 dinar. Y él lo resuelve de la siguiente forma. El primer marinero tenía 80 más 23 que suman 103. El segundo marinero tenía 50 más 23 que suman 73. Y el tercero tenía 323 que suman 58. Entonces él dice 103 más 73 más 58 más las 3 monedas que lanzaron al mar más una moneda que tomó el capitán serían 241. El príncipe quedó muy contento, el cual lo recompensó con una medalla de plata. Gracias.